Shalom y Boirun al merci mucho, donde estamos conservando la lengua ladino con la cocina. Hoy vamos a guisar sofrito. Tengo un pollo entero y voy a trallarlo mal. Mira, terrible. Ay, Dios mío. Dunque aparta las piernas, la pechuga y los collas y puedes usar el resto del pollo por hacer consomé. Puedes mercar pedazos de pollo, pero deberían tener huesos. Aquí ajuste el pollo antes las especias, pero creo que sea más bueno si mezclas las especias y por tanto capear el pollo. Ajustar en una cacerola o un plato hondo, una cucharita y media de sal, una cucharita y media de pimienta, una cucharita de pimienta blanca, una cucharita de paprika, una cucharita de cúrcuma, una cucharita de cumino, una cucharita de pimienta dulce, una cucharita de culantro seco, una pizca de nuez moscada y una pizca de azúcar. Cubrir el pollo con las especias. Ajustar aceite de girasol a una sartén sobre una lumbre alta. Cuando tu aceite está caliente, ajustar los pedazos de pollo. Quieres freírlos por 4 minutos en cada lado. Estamos creando una crusta buena. Mi sartén no era bastante grande, ahora necesita hacer esto 2 veces. Quitar el pollo y ajustar un poco más aceite. Posar 2 o 3 cebollas en cuartos y freírlas para 15 minutos en cada lado hasta tienes un color moreno bueno. Esta crusta es las especias cosuras de pollo y está magnífica. Bueno, necesitamos ensamblar el guisado. Cubrir el fondo de una chanaca grande con las cebollas. Posar el pollo sobre esta. Ajustar unas 10 prunas secas y unos 10 ajicos. Y ahora las aromatas. Tengo cardamomo, canela y anís. Ajustar la consomé hasta tienes bastante a cubrir todo. Para gila de la esplada y garganta cosur, pero puedes mezclar la consomé o usar agua. Posar la chanaca y sobre una lumbre alta hasta el guisado bollir. Entre mientes, ajustar un poco más aceite a la sartén y posar unas patatas. Estoy usando patatas chicas, ama cualquier patata que uses, quieres pedazos de boy de un bocado. Sofreír las patatas y ajustarlo al sofrito. Después el sofrito voy a bajar la lumbre y cubrir. Escalar el sofrito por un mínimo de 2 horas. Mientras que lo voy tengo facticos. El nombre sofrito viene del verbo sofreír. Tradicionalmente, sofrito es preparando por la cena Shabbat y también se come por la siguiente merenda. Sofrito es la más famosa comida de la cocina sefardí yerushalmi. Y voilà, sofrito. Servirlo con arroz y limón. El aceite sofrito es muy complicado. El pollo, las especias, las cebollas, las prunas, el ajo y las aromatas se envuelven entre un guisado interesante. El pollo abafado se literalmente cae del hueso. Es un poco dulce, un poco sabroso y muy aromático. Es a filo mejor el día siguiente. Entonces, merci mucho. Aquí tengo el sofrito con un poco de arroz persen tarik, porque esto como mi familia hacerlo. Delicioso.